Salud Flores Borja. Soy licenciada en Filología Árabe y doctora en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Sevilla, con mención internacional en la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao. Actualmente soy profesora en la Universidad Pablo de Olavide en la Facultad de Filología y Traducción. El trabajo que os presento hoy se titula La enseñanza de la religión islámica en la escuela pública, una utopía lejos de alcanzar. En primer lugar, hay que decir que el estudio de la religión ha sido algo bastante controvertido en nuestro país, que ha generado mucha discusión en distintos foros referentes a la materia de educación. No obstante, es cierto que, aunque sí se contempla con mucha naturalidad o con cierta naturalidad el estudio de la religión cristiana, a la hora de hablar de religión musulmana, digamos que queda muchas veces relegada al ámbito familiar y muchas veces incluso se llega a asociar con lo que es terrorismo, cosa que no es verdad. En este sentido, se han establecido las siguientes hipótesis para este trabajo. En primer lugar, existe una discriminación hacia los musulmanes en las escuelas, ya que existe la posibilidad de estudiar religión cristiana, pero no musulmana. La siguiente hipótesis que se plantea, por tanto, es que España es un estado aconfesional, es decir, a diferencia de lo que puede ocurrir en Francia, que es un estado laico, por lo tanto no nos cabe ningún tipo de religión. En España, al ser aconfesional, se pueden profesar cualquier religión, por tanto, digamos que también es un problema, añadido. Por último, la tercera hipótesis que planteo en este trabajo es que la religión debería estudiarse por lo general en el ámbito de lo privado, es decir, en el colegio, en el instituto, lo que debería enseñarse es una asignatura, genérica de cultura religiosa, en la cual se pudiera estudiar todas las religiones con el fin de buscar una armonía y de buscar cierta tolerancia. Teniendo en cuenta esto, he establecido los siguientes objetivos. En cuanto a los objetivos generales son, primero, estudiar el principio de libertad religiosa en la Constitución española. Segundo, analizar los planes que se establecieron en 2006 con el desarrollo de la LOE. Y por último, contrastar si realmente existe la posibilidad de estudiar religión islámica dentro de la escuela. Por otro lado, con respecto a los objetivos específicos, he de decir que son los siguientes. Primero, comprobar si existe una discriminación a los musulmanes en el sistema educativo motivado por lo que es la religión. Segundo, evaluar los materiales y contenidos existentes para enseñar la religión islámica dentro de la escuela pública, es decir, contemplar si existen estos materiales y cómo son con el fin de poder establecer una asignatura dedicada a la enseñanza de religión islámica. Y por último, examinar la posibilidad de crear precisamente esa asignatura que esté orientada a impartir historias de las religiones con el fin de crear, de algún modo, un ambiente intercultural entre todos los alumnos que podemos tener en nuestro aula. Pues bien, respecto a la metodología utilizada, hay que decir que se ha analizado por un lado lo que es la Constitución española, ¿vale? Se ha analizado el principio de libertad religiosa, así como también los planes que se desarrollaron en 2006 para la LOE. En cuanto a la metodología, por tanto, se ha desarrollado una investigación con una metodología cualitativa a través de la cual se ha establecido un proceso de análisis y síntesis. De este modo se ha hecho una primera fase, descriptiva y otra interpretativa. Así pues, se ha utilizado una teoría fundamentada que permite hacer una codificación de los datos que hemos ido seleccionando, que hemos ido codificando con el fin de poder establecer una nueva teoría o de establecer una nueva historia referente a todo esto que hemos estado hablando. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que tener en cuenta primero el marco legal. La relación entre la religión y la escuela es una cuestión bastante sensible, difícil y polémica. Actualmente se debate en la Ley Orgánica de Educación y más concretamente sobre cuál debe ser el papel de la religión. Se está debatiendo hoy por hoy, y no es hoy por hoy, sino la llevamos debatiendo bastantes años, ¿no? ¿Cuál es el papel de la religión en la escuela y qué es lo que buscamos con ello? No obstante, tenemos que tener en cuenta que el descubrimiento del otro pasa por el reconocimiento de valores diferentes en cuanto a la libertad de conciencia y la libertad religiosa, es decir, tenemos que ser libres para elegir tanto la conciencia, tener libertad de expresión por algún lado, y también libertad religiosa, que no nos imponga la religión que debemos o queremos estudiar. En cuanto a España, el marco jurídico, el pluralismo religioso tiene como punto de partida la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980,
que garantiza el derecho a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole. ¿Qué quiere decir esto? Que remite que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para facilitar una formación religiosa para los docentes públicos. Según esto, por tanto, a raíz del reconocimiento de la propia religión islámica como notorio arraigo y de los acuerdos de cooperación firmados en 1992 entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, empezaron de algún modo a desarrollarse estas bases. De este modo surge el Real Decreto 2438/1994 de 16 de diciembre, por el que se regula la enseñanza de la religión. Asimismo, tiene lugar la orden del 11 de enero de 1996, por lo que se aprueba el Círculo de Enseñanza de la Religión Islámica en la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria. Por último, la resolución del 23 de abril de 1996 se autoriza la firma del convenio sobre designación y régimen económico de las personas encargadas de la enseñanza de religión islámica en los centros docentes públicos de educación primaria y secundaria. Asimismo, todo esto se ha visto regulado posteriormente por el decreto 696/2007 del 1 de junio. De este modo, por tanto, si tenemos que analizar, teniendo en cuenta esta ley, que nos diría que sí, que podríamos impartir clases de religión islámica, si analizamos lo que es la vertiente práctica, se deben analizar 4 puntos fundamentales. Primero, su implantación a nivel estatal, que no depende del Estado central en su totalidad, pues tenemos que tener en cuenta las comunidades autónomas. Por otro lado, en relación a los profesores, es decir, la LOE establecía los requisitos académicos necesarios, a los que se añaden también los requisitos que cada confesión religiosa minoritaria establece y que aparecen reflejados en el artículo 10.2 del Acuerdo de Cooperación con la CIE y sus federaciones, la UCIDE y la CERI. Por lo que respecta a los contenidos, el Acuerdo de Cooperación, en su artículo 10.3, establece que el currículo y los materiales didácticos deben ser elaborados y proporcionados desde la CIE. Por último, en cuanto a los libros de texto y materiales didácticos, hasta hace poco eran elaborados por los propios profesores. No obstante, es cierto que a partir del curso 2006-2007 se cuenta con un material que se titula Descubrir el Islam, de la editorial SM. No obstante, la editorial ACAL es verdad que tiene otros libros que digamos de algún modo, cubre el ciclo de primaria. Por otro lado, la Constitución, por tanto, desde 1978 ha garantizado lo que es la libertad ideológica, religiosa y de culto, reconociendo esa libertad a la educación y la enseñanza y admitiendo el derecho de los padres a elegir la formación religiosa que deseen para sus hijos. No obstante, según los datos de la Comisión Islámica, actualmente se imparte religión islámica en los colegios públicos de 12 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla, Valencia, Extremadura, Andalucía, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón, País Vasco y, recientemente, Baleares. Pues bien, teniendo en cuenta todo este marco legal, vamos a pasar a ver lo que es la enseñanza del Islam en el sistema educativo. En primer lugar, a través de la enseñanza religiosa se pretende contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social, moral de los alumnos, ¿no? Se pretende, por tanto, también luchar contra el analfabetismo religioso y aprender a conocerse a sí mismo, digamos, de una manera un poco más amplia. Por lo que respecta a lo que es el Islam, hay que decir que no es monolítico, es decir, que cada pueblo, cada país lo vive de una manera diferente. Por tanto, no podemos decir que el Islam que hay en Afganistán, por ejemplo, sea el mismo Islam que podemos encontrar en Marruecos o Túnez. Entonces, lo que se pretende a través de esta asignatura es fomentar el intercambio y el respeto en cuanto a las diferentes expresiones culturales del Islam en el mundo. Las fuentes del Islam, el Corán y el Hadith, insisten en lo que es la importancia del conocimiento. La educación es un deber sagrado para cada musulmán y musulmana. Además, puesto que el Islam incita a la búsqueda del conocimiento, puede suponer una ayuda y una motivación para los alumnos que se encuentren en una situación también de fracaso escolar. No obstante, existe una doble discriminación, a pesar de todo lo que hemos narrado. En primer lugar, es que existen una serie de escuelas de carácter religioso tienen una financiación, mientras que otras no. Es más, tienen problemas, como es el caso del Islam. Es cierto, por tanto, que la negación de crear también
escuelas pertenecientes a ciertas confesiones. Si hoy por hoy dijéramos de crear en la sociedad una escuela donde mayoritariamente fuera el Islam, tendríamos muchísimas manifestaciones, mucha crítica social, etcétera, etcétera. Mientras que si se crea un colegio de monjas o de curas, la gente como que en realidad lo tiene como más asimilado. Entonces puede llamarnos la atención que existen escuelas islámicas en otros lugares de Europa desde hace más de 20 años, mientras que en España, digamos, vamos un poco todavía bastante hacia atrás. Es decir, estas escuelas están abiertas dentro de lo que es Europa a profesores cualificados, cualquiera sea su origen, y pensadas como escuelas desde dentro de la sociedad, por lo que no les parece suficiente transmitir enseñanzas islámicas fosilizadas en el entorno protector y artificial, es decir, que sus programas han experimentado una evolución considerable, enseñando lo que es la verdadera esencia del propio Islam. De este modo podemos decir que en España no existe una verdadera enseñanza religiosa de lo que es el propio Islam, es decir, existen hasta argumentos detractores, como acabo de decir. Entre ellos destaco dos fundamentalmente. La enseñanza confesional islámica puede favorecer al aislamiento de los alumnos musulmanes, y el otro argumento que aportan es la escuela pública puede convertirse en un instrumento de propagación de valores contrarios al sistema democrático. Entonces, ¿qué ocurre? Llama la atención que en comparación con la enseñanza de religión católica y teniendo el número de alumnos musulmanes, la situación es muy deficiente. Se caracterizan las siguientes notas. Primero, la tendencia de la unión de lo temporal y lo religioso al rechazo de la separación Iglesia-Estado que se ha impuesto en la mayoría de los países occidentales, la consideración del Islam como una religión esencialmente racial, de tal forma que resulta muy difícil apartarse de la misma sin que el hecho suponga una traición al pueblo al que se ha nacido. Por otro lado, los musulmanes se distinguen entre sí por sus países de origen y no por sus convicciones, hay que tener en cuenta. Y existe una ausencia de una organización jerárquica doctrinal que le dé una unidad estructural que permita que alguien se contribuya a la representatividad universal de los musulmanes. No obstante, también hay que tener en cuenta que existe, por tanto, una especie de lobby reforzado con fundamentos públicos y que se autopostulan en representación de los demás musulmanes sin que nadie confiera dicha representación. Este hecho también podemos decir que de algún modo ha perjudicado la enseñanza del Islam en las escuelas. No obstante, si nos vamos a los resultados y la discusión, podemos encontrar que generalmente sí, la ley sí apoya el estudio de la religión islámica. No podemos verlo como algo aislado, debemos tenerlo en cuenta como que sí existe la posibilidad de estudiar religión. Por otro lado, existe un rechazo motivado en parte por la sociedad, así como también por las redes sociales y las nuevas formas de comunicación. Existe un miedo por parte de la sociedad al adoctrinamiento por parte de la religión. La religión está visto como algo, digamos, obsoleto, ya que desemboca lo que es el incumplimiento de la libertad y los derechos humanos, también discriminatorio en muchos aspectos. En el caso de la religión islámica, además, se observa cómo existe una discriminación de la mujer, que muchas veces puesta en resonancia con respecto a la sociedad. Si una chica decide ponerse voluntariamente el velo, es visto como el hombre te está reprimiendo, existe represión, y a lo mejor la chica se ha querido poner el velo, no ha tenido más problemas, ¿no? Y además existe una confusión dentro de lo que es los tipos de velo. Todos lo llamamos burka generalmente, por lo menos en España. No obstante, hay que indicar que no es lo mismo hijab que un burka o un hijab, ni mucho menos. Por tanto, es necesario, en el caso de crear una enseñanza islámica o una asignatura de enseñanza islámica, que se enseñe un Islam universal. Es decir, como acabo de decir, el Islam es bastante plural. No es lo mismo el Islam que podemos encontrar en Marruecos, el que podemos encontrar en Argelia, o el que podemos encontrar en Siria, o en Arabia Saudí, o incluso en Afganistán. Por ello, es necesario crear un Islam universal donde todos puedan aprender la verdadera esencia del Islam sin malinterpretaciones y sin nada que digamos que oprima lo que es, porque en realidad la propia palabra Islam es una forma cuarta del árabe que significa hacer la paz. Entonces, ese sentido debe ser transmitido dentro del aula de algún modo. No obstante, este trabajo ha sido basado sobre todo en lo que es la LOE de 2006, con el fin de mostrar cómo se establecieron los distintos patrones, porque todos estos patrones se instauran en torno a esta fecha, puesto que es cuando surge esa firma de ese tratado y se materializa con la creación incluso de materiales, y se mira todo con perspectiva hoy por hoy, ¿no? A pesar de los años, ¿no? Porque ha existido muchísima problemática tanto en la LOMCE como en la actual LOMLOE, donde la religión, digamos, ha tenido papeles diferentes.
No obstante, para evitar la controversia ha sido por eso que se ha centrado principalmente en lo que es la LOE de 2006, puesto que los datos estaban muchísimo más claros. A modo de conclusión, hay que decir que la presencia del Islam en las escuelas es necesaria y que sería necesario desarrollar, como he dicho anteriormente, una asignatura basada en lo que sea la cultura religiosa y la necesidad de conocer todas las culturas, porque es la única manera que tenemos de conocernos los unos a los otros. Por otro lado, a la hora de estudiar el Islam sería necesario, como he dicho anteriormente, estudiarlo de una manera holística. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no estudiarlo digamos, por países, sino de una manera universal que nos lleva a entender que existe un Islam, digamos, y que no existe, que tiene unos preceptos, digamos, bastante marcados y que no existen distintas variantes, aunque en realidad existen, pero es necesario mostrar lo que es la verdadera esencia. Por último, sería preciso, por tanto, concluir esta intervención diciendo que queda mucho por hacer en la enseñanza religiosa en España y que tenemos que tener en cuenta que esta forma de evitar el Islam lo único que nos lleva es a generar una islamofobia y a generar también que tanto los niños como los adolescentes tengan miedo de lo que es el Islam y el hecho de ser musulmán. Yo he tenido, ahora trabajo en la universidad, como he dicho, trabajo en la Universidad Pablo de Olavide, pero he tenido la oportunidad de trabajar en secundaria, he tenido alumnos musulmanes y he podido presenciar episodios donde el Islam es tachado cuanto menos de terrorista. Por tanto, es necesario hacer todavía una gran labor, sobre todo como docentes tenemos que hacer esa labor por luchar por esa integridad y por mantener el Islam vivo y que los alumnos musulmanes puedan sentirse integrados igual que el resto. Con todo, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, por favor no dudéis en hacérmela. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias y seguimos viéndonos de nuevo. Hasta pronto.